Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su sintonía y el día de hoy me acompaña el misionero James, como cariñosamente te decimos. Bienvenido al programa, James. Muchas gracias, pastor. Qué gusto estar una vez más compartiendo aquí en este programa de Las Verdades como Son. Creo de que es una bendición poder estar aquí con usted, pastor, y hablar de estos temas que regularmente muchas veces surgen dudas, muchas veces las personas preguntan y del por qué hablan de estos temas, pero creo de que vamos a hablar a la luz de la palabra, no podemos ocultar las verdades. Me gusta lo que dice un artista, que la verdad que yo tengo jamás la voy a poder ocultar, porque esa verdad me hizo libre, entonces yo con esa verdad puedo hacer libres a otras personas, a otros jóvenes que quizás están en dudas, que quizás están viendo o buscando dónde encontrar una respuesta, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Y creo que hacerlo a través de la palabra es de la mejor manera. Claro. Claro que sí. Uh-huh. Y entonces esta noche vamos a estar hablando sobre el Halloween y muchas personas dirán, pero ¿por qué irán a hablar del Halloween? A religiosos están en contra de las tradiciones, a ellos son muy religiosos porque no nos dejan celebrar o están criticando acerca de esto que es muy bonito, no miran cómo los niños se visten de brujitas, de diablitos, que se pintan la cara, y es muy dinámico, es muy divertido y de verdad yo lo celebro con mi familia. Muchos dirán eso, ¿verdad? Pero en sí, pastor, quiero hacerle esta pregunta ya para empezar el programa y empezar con todas estas preguntas. ¿El Halloween es bueno o es malo? Bueno, la verdad que a mí me parece, no sé, James, quizá este programa sea un programa muy, vamos a ver cómo lo hacemos más sustancioso. Claro que sí. Porque me parece muy trivial que nosotros como cristianos podamos hablar si es bueno o malo el Halloween. Claro que sí. O sea, ¿por qué me parece ocioso? Porque desde el punto de vista que todo lo que hay alrededor de esta celebración es ocultismo, magia, muerte, ¿qué más que conlleva todo esto? Pues yo creo que con todo lo que se quiere celebrar, yo pienso que los cristianos está por demás preguntarnos si es lícito o no participar en la celebración del mismo. A mí me parece ridículo que venga, por ejemplo, un cristiano y quiera poner en la puerta de su casa el icono de una bruja, en una escoba, ¿va? Por simpática, caricaturesca que la haga, o la muerte o cualquier cosa. Pues yo creo que está por demás la pregunta, James. La verdad te lo digo abiertamente, con todo el corazón te digo, pues esto a luz se ve que es son cosas malas, pues que nosotros cristianos pues no celebramos. Exacto. ¿Por qué no celebramos la muerte? Porque celebramos la vida. Amén. ¿Por qué no nos metemos a la parte ocultista? Porque está prohibido tener contacto con lo oculto, con movimientos ocultistas. Y todo lo que son brujos, hechiceros, adivinación, horóscopos, nosotros lo tenemos totalmente prohibido. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos otras fuentes. Y las fuentes que nos bendicen y las fuentes que traen vida, son los dones del Espíritu, sueños, visiones, revelaciones, que el Espíritu Santo maneja. Entonces, los que tenemos una sobrenaturalidad en Dios, pues no tenemos necesidad de la sobrenaturalidad de las tinieblas. Los que contamos con el poder de Dios para solucionar nuestros conflictos como herramienta y armas de poder, pues no vamos a las armas de las tinieblas. Claro que sí. Los que conocemos el poder de la resurrección, que es un poder que triunfa sobre la muerte, pues ¿cómo celebrar al vencido? Celebramos al vencedor, que es Jesucristo. Entonces, yo creo que está por demás. Sin embargo, tengo que decirte abiertamente, lamentablemente mucho cristiano, por guardar una tradición, se enrola en esto. Ajá, claro. Yo la verdad creo que no hay que ser muy inteligente para saber que esta fiesta ni es centroamericana, mesoamericana, y vivimos en Guatemala, ni es una celebración que tenga algo
algo por qué celebrar. Sí, claro que sí, pastor, porque estaba escuchando de que esta celebración le rinde, como decir, culto a la muerte. ¿Y cómo nosotros vamos a rendirle culto a la muerte cuando sabemos de que Jesús vive, cuando sabemos de que hay alguien que nos dio vida? ¿Cómo vamos a rendirle a alguien que fue vencida por Jesús? Mira, ¿por qué no hacemos más interesante el tema de la muerte? Mira, Claro, hablemos sí. de la muerte mejor, Claro, cambiemos sí. el color, porque pues, Halloween lo descartamos como una celebración cristiana y algo que nos interese a los hijos de Dios querer celebrar. Claro que sí. Pero ¿por qué no hablamos un poquito de la muerte? Mira, en la Biblia hay un acontecimiento que es, muerte significa separación, que es cuando un cristiano duerme o muere en el sentido de que se va de la tierra, ¿no? A donde le corresponda. Pero hay una potestad en la Biblia que se llama muerte, un personaje que se llama muerte. De hecho, la Biblia dice que al final, después de que se han abierto los libros, dice que la misma muerte, ese personaje, será echado vivo al lago de fuego y azufre. Wow. ¿Me entiendes? Sí, sí, pastor. Dice algo más la Biblia, dice muerte, le dice Dios hablándole a esa potestad, no al acontecimiento de cuando el deceso, no, de cuando te vas al sepulcro, no, le está hablando a la potestad que se llama muerte, que no es el diablo, por cierto, y le dice muerte, yo seré tu muerte. O sea que va a llegar un momento en el cual Dios va a vencer a esa potestad a través de Jesucristo, y dice cómo sorbida es la muerte en victoria. Entonces el Señor la va a absorber para que nunca más esa potestad exista. Claro que sí. O sea, estamos hablando del fin de una potestad llamada muerte, cuyo vencedor es Jesucristo, y que ya comenzó Jesús venciendo la muerte física, Amén. Resucitando. Amén. Y ahora va contra la potestad, destruyendo a la potestad. Claro que sí, pastor. Y cuando Pablo menciona muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Ahí a qué se está refiriendo Pablo, pastor? Mira, se refiere a que nosotros, no, los hijos de Dios, las criaturas de Dios, no conociéramos el deceso, los cementerios, la muerte, si no fuera porque se fraguó un plan para que el pecado entrara a la raza de Adán. Y lamentablemente Adán fracasó. Claro que sí. Entonces, como Adán fracasa en el huerto, entra el pecado a Adán, es absorbido en su genética. Adán, ahora los hijos que va a dar a luz con Eva, o a concebir, y los que va a dar a luz Eva, son hijos que vienen contaminados con el pecado. Y el pecado mata, Claro que sí. porque el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, si no hay pecado, no hay muerte. Por eso Adán y Eva no morían en el huerto. Y no tenían que comer hierbas medicinales, echarse cremas para las arrugas. No tenían que hacer eso, porque mientras no hay pecado, no hay degradación, no hay involución, no hay muerte. Pero si el pecado entra en la estructura genética del hombre, entonces sí va a haber muerte, va a haber deterioro. Por eso, por más cristiano que seas, por más santo que seas, te envejeces, se te cae el cabello, te canas y te mueres. Pablo, que fue un hombre que dijo, yo ya lo alcancé todo, ya terminé mi carrera, se murió. ¿Me explico? Claro que sí. Entonces, no tuviéramos muertes o decesos, no hubieran cementerios, no hubieran funerarias, no hubieran y la industria de las cajas para muertos, no existiría eso si el pecado no hubiera entrado al hombre. Pero entonces vino Jesús a la tierra para precisamente arreglar ese problema. Si el problema del hombre es el pecado, pues yo vengo a solucionar el problema. Claro que sí. Por eso Jesús, Yeshua, significa Salvador. Y dice la profecía de Zacarías, y él se llamará, su nombre será Salvador o Yeshua, porque él salvará, dice Lucas, él salvará al pueblo del pecado. Wow. ¿Por qué? Porque se está anunciando que un día los hijos de Adán vamos a resucitar sin relación con el pecado. Y entonces ya no vamos a morir nunca más, porque si no hay aguijón, entonces la muerte no tiene poder. Amén. Entonces cuando me preguntas, Corintios 15, cuando la Biblia dice que será quitado el aguijón para que la muerte ya no tenga reinado, no tenga poder, no tenga autoridad, es porque un día los hombres que recibimos al Salvador Jesucristo, que fuimos perdonados por el Señor Jesucristo y que nos morimos con el Salvador en el corazón,
aunque muramos, viviremos. Es decir, Amén. ya no conoceremos la muerte. La muerte es esa muerte espiritual, porque el resucitado, el que es la vida, Jesús es la vida, se metió en nosotros, y entonces cuando resucitaremos, Amén. James, ya nunca más volveremos a morir, porque será quitado el aguijón del pecado, que es el poder de la muerte. Pero si le quitas la potestad a la muerte, le quitas el poder del pecado, ya no puede hacer absolutamente nada. Así es, pastor. Y la Biblia también nos habla de que por un hombre entró el pecado, que fue Adán. Entonces, la paga del pecado es la muerte, pero por un hombre también vino la gracia y la salvación para todos nosotros. Entonces, ¿para qué buscamos la muerte si cuando hay alguien que nos da vida eterna y es Jesús? Podemos comentar acerca... No podemos celebrar la muerte, perdón que te interrumpa, porque Sí, la sí, muerte no estaba en el programa de Dios. Claro que sí. Dios no quería que el hombre muriera, quería que se eternizara, que el huerto se extendiera a toda la tierra y que todos los pobladores de la tierra fueran hombres vencedores, hombres que vivieran una eternidad de bendición. Amén. Lamentablemente, el pecado entró en el hombre y por eso no celebramos la muerte. Claro que sí. Entonces, hermano, y cuando se muere un cristiano, es que cuando se muere un cristiano ya no muere, duerme. Amén. ¿Me entiendes? ¿Y por qué duerme? Porque entró a un momento en el cual, aunque se separó el cuerpo del alma y del espíritu, de todos modos la persona vive. Y vive, y algo más interesante, delante de Jesucristo. Fíjate que el apóstol Pablo dice que mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cuando abandonamos este cuerpo, nos vamos a la presencia para ver a nuestro Salvador, ya no sentirlo, sino para estar en su presencia. ¿Te imaginas qué gloria? Entonces ahí es donde Pablo dice, la muerte para el cristiano es ganancia, Amén. ¿verdad? Porque ganamos en cuanto al nivel de intimidad con Jesús. En el cuerpo tenemos un nivel de intimidad, pero fuera del cuerpo nuestra intimidad con Dios crece, con Jesucristo. Entonces para nosotros es una victoria. Ahí sí celebramos la muerte, en el sentido de que el cristiano que creyó a Cristo, aunque muera, vivirá. Ahí sí la celebramos. Pero celebrar la potestad, celebrar el pecado, realmente es una cosa de ignorancia, que desde luego el pueblo de Dios no debe ser ignorante. Claro que sí, pastor. Surgió una duda ahorita, cuando es escrito esta palabra que dice que después de la muerte viene el juicio. ¿A qué juicio se refiere? Al juicio del Hijo. Mira, todos los cristianos, cuando morimos, eso lo dice segunda de Corintios capítulo 5, dice que vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Te repito, mira, hay otro tribunal que es el tribunal del Padre. Yo no quiero ir a ese tribunal, porque dice Apocalipsis 22 que cuando uno llega a ese tribunal, uno es juzgado por obras. ¿Y quién se puede salvar por obras? Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fuera a una condenación eterna. Por eso yo no quiero ir a ese trono. Entonces, para que no vayamos al trono del Padre, entonces el Señor puso el trono del Hijo. ¿Y el trono del Hijo para quién es? El trono del Hijo es para todos los que se acogieron a la gracia del Señor Jesucristo. O sea que los que rechazaron a Jesús se van al Padre. Los salvos los vamos con el Hijo. Ya. Por eso cuando Jesús murió, y acuérdate que Jesús murió condenado, Claro, porque llevaba eso. el pecado del hombre, Él dijo, Señor, Padre, encomiendo mi espíritu. Pero Esteban, que es el primer mártir de la iglesia, el primer muerto en victoria de la iglesia, cuando muere ve la gloria del Padre y ve al Hijo a la par. No le dijo, Padre, recibe mi espíritu, sino dijo, Señor Jesús, hablándonos con claridad del Espíritu Santo, que cuando un cristiano como Esteban muere, no va con el Padre, sino que va con el Hijo. ¿Me entiendes? Amén. Y dice 2 Corintios capítulo 5 que vamos al tribunal de Cristo no para ver si nos salvamos o nos condenamos, porque ahí solo van los salvos, Wow. sino para ver cuáles van a ser los galardones que ganamos o incluso los que perdimos. Pero ya es para recompensa, ya es para ganancia, o para pérdida de coronas, pérdida de trofeos, o para ganar trofeos. ¿Me explico? Sí, Entonces, pastor, cuando un claro. cristiano se muere, inmediatamente va al tribunal de Cristo, el Espíritu inmediatamente va al tribunal del Hijo. Muy bien, pastor. Ahora, cuando
Cuando en ese mismo instante ya aclaramos la duda de que cuando morimos, si recibimos a Jesús como nuestro Señor, nos vamos al tribunal de Jesús. Si morimos y rechazando a Jesús, bueno, cuando menciona Jesús de que el que rechaza al Hijo del Hombre se condena por sí mismo, y no es porque él haya dicho yo quiero condenarme, sino porque rechazó esa gracia que se le estaba siendo dada. Entonces, es que, James, todos los hombres necesitamos esa gracia. Claro que sí. No hay uno solo que no necesite esa gracia. Amén. Entonces, cuando una persona recibe la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios que es Jesucristo, pues se salva. Amén. Y va al trono del Hijo. Pero si alguna persona rechaza, ya por naturaleza está condenada, rechazó a Jesucristo, entonces él por naturaleza está condenado. Entonces, esa pobre persona lamentablemente será condenada eternamente y para siempre. Ahora, pastor, seguimos hablando sobre la muerte. Claro, no la celebramos, no la festejamos, porque muchos en estos días se dedican a festejar a la muerte. Y estaba viendo ahí un spot de publicidad en Facebook de que en México, en el Distrito Federal, se va a hacer la primer fiesta dedicada en honor, todavía dice, a la muerte. Y van a invertir más de 110 millones de pesos solo para esta celebración. Ahora, ¿de qué sentido tiene de que yo invierta tanto solo para celebrar a algo, a esa potestad que ha sido vencida, pastor? Mira, cuando James, yo puedo celebrar la lo vida. que pasa es que te voy a decir así abiertamente. Lo voy a decir de esta manera. Esta celebración y la gente que lo celebra, lo que está haciendo es abrir una puerta dimensional. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 que todo lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, no lo sacrifican a ídolos sino a demonios. Y yo no quiero, dice Pablo, que ustedes sean partícipes con los demonios. O sea que los cristianos, si lo deciden, pueden participar con demonios. ¿Me explico? Sí, pastor. Entonces Pablo dice, cuídense. Yo no quiero que ustedes tengan contacto con demonios. Pero ¿cómo tenemos contacto con demonios? A través de ídolos. Por eso la muerte que va a ser celebrada y que se celebra en Halloween, ¿qué es lo que las tinieblas quieren con esta celebración? Que la gente tenga cultos idolátricos y de esa manera tener contacto con demonios. ¿Me explico? Ya ves que la gente para estos días ignorantemente va a dejarle comida al cementerio. Exacto. Y empieza a invocar a los muertos. Papá, que estás aquí. Ahí no está el papá. Exacto. Es triste decir lo que voy a decir, pero si él murió sin Cristo, no está en un buen lugar. Y si murió con Cristo, pues está en un excelente lugar, pero no te oye. Exacto. No, esa es mentira de que sueltan a los espíritus cada 1 de noviembre para que vayan a los cementerios donde les ponen una vela y que la luz de la vela va a guiarlos al cementerio para que tengan contacto. Eso es espiritismo. Exacto. Eso es diabólico. Bueno, pero ¿qué pasa? A través de esas prácticas se abre una puerta dimensional para tener contacto con la muerte. Date cuenta que si algo sucede en los países del mundo, es que cada año crece el índice de muertes y muertes violentas. Wow. Suicidios, están creciendo los suicidios. Pero yo he oído de 15 casos de gente más o menos cercana o conocida que se ha suicidado este año en Quetzaltenango. Más las que no conozco. Contemos el mundo entero y está creciendo el índice de suicidios. Los asesinatos, por favor, miremos la prensa de hoy para no ir a mañana, la de hoy. Y hoy hubo asesinatos en la ciudad capital de Guatemala, en Escuintla hubo asesinatos, en el oriente asesinatos. Entonces dime, ¿no está la cultura de violencia y la cultura de muerte está creciendo? Pero porque también el culto a la muerte y el espiritismo está proliferando de una mayor forma. Y de una vez aclaremos, el espiritismo lo que va a producir es muerte. Todo lo que tenga que ver con magia, ya sea blanca o negra, es diabólico. Va a producir más muerte, más violencia. Claro, la idolatría, sí. Eso es lo que abre. Claro que sí. Entonces, yo creo con todo mi corazón que los cristianos debemos empezar
a promover con más fuerza, Amén. más que Cristo te prospere económicamente o te sana de cuerpo, que no es malo, pero tenemos que promocionar que hay un poder en la resurrección de Jesucristo. Amén, claro que sí. Así es. Y ese poder a todo el oprimido, a todo el enlutado, a todo el afligido, a todo el que ha acomplejado, la solución no es meterte un balazo, la solución es clamar al Señor Jesucristo. Entrará a tu vida, el espíritu de vida entrará a tu vida. Y la Biblia dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén, amén. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, nuestra garantía de refugiarnos en un Dios de amor, en un Dios que salva, en un Dios que está a vigencia su gracia, aunque ese paréntesis que se abrió cuando vino Jesús, desde que Él murió y todavía está vigente esa gracia. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos tenemos que promover ese amor? Como cristianos, y muchos dirán, sí, pero es que a mí me gusta celebrarlo porque año con año lo hemos hecho. No, detente, que los hermanos, que los cristianos, que en vez de celebrar y en vez de seguir esas tradiciones, puedan romper con toda esa, porque eso atrae maldición. En vez de traer vida, trae maldición, atrae más muerte. Hay una estadística que a cada segundo mueren 3 personas en el mundo. Entonces, imagínense en lo que ya va del programa, cuántas personas van muriendo. Y nosotros, nuestro trabajo es de ir y predicar el evangelio. Ese evangelio que da vida, ese evangelio que rompe con todas esas maldiciones, que rompe y que corta con toda enfermedad, que quizás que por algún momento mi familia por años ha celebrado eso y por eso yo ahora me encuentro en una situación mala. Creo que cuando uno empieza a declarar de que Jesús es nuestro Salvador, todo empieza a cambiar, pastor. Claro. Y mira, quizá habría que preguntar y hacer un desafío a la gente que celebra Halloween, que es cristiana. Mi pregunta es, ¿y celebra la Santa Cena? Porque la fiesta de los cristianos es la Santa Cena. Amén. ¿Acaso no dijo Pablo en Corintios 5 que celebremos nuestra Pascua, que es la fiesta de los cristianos? Ahora, la pregunta es, ¿y a esos cristianos que celebran el Halloween? La pregunta es, ¿y cuando es la Santa Cena en su iglesia, van como que van de fiesta bien vestidos? Exacto. ¿Y van preparados para celebrar la fiesta? ¿O son de la gente que llega tarde al culto en la Santa Cena o no llega a la Santa Cena? Y esa sí es nuestra fiesta. Amén. Porque ahí es donde anunciamos y celebramos que alguien dio su vida por nosotros. Ahí es donde celebramos el poder y el triunfo del Señor Jesucristo sobre el pecado. El triunfo de esa sangre que se derramó sobre las maldiciones. Amén. El triunfo sobre la muerte. Ahí es nuestra fiesta de celebración. Y te aseguro que muchos cristianos celebran Halloween, que no es una fiesta cristiana, y no celebra la fiesta de nuestra Pascua, que es Cristo. Amén. Entonces, tal vez una invitación a salir de la ignorancia, Claro que sí. y realmente celebrar nuestra fiesta. Claro. ¿Y cuál es, por ejemplo, culto? ¿Qué significa culto? Significa fiesta. Amén. La pregunta es, ¿y el cristiano que celebra Halloween va los domingos a su culto, a la fiesta del Señor? ¿Va los lunes que hay culto, martes, miércoles, o solo cada domingo y cada 15, 20 días o una vez al mes? ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra celebrar una fiesta pagana y no celebrar la fiesta del culto, que realmente esa sí es la fiesta del Señor? Wow. Donde vamos a un culto a celebrar las victorias y las bendiciones que Él nos ha dado. Claro. Donde llegamos a confesar que Él es poderoso, que Él es grande, que Él es nuestro Salvador, a través de los cantos y de las diferentes expresiones de alabanza y de adoración. Y te aseguro que hay mucha gente absurda que celebra Halloween, pero no va a los cultos. Y seguramente por eso es que lo hace, ¿verdad? Porque hay una total ignorancia de lo que es la gloria de Dios. Habría que preguntar si el cristiano que celebra Halloween realmente nació de nuevo o solamente tiene una religión evangélica. Wow. Y lo más tremendo es que esa gente nos tilda a nosotros de religiosos. Exacto. Cuando es la gente que ni siquiera quizá haya tenido un encuentro personal con Jesucristo. Porque yo no puedo pensar, no me imagino a un cristiano que disfrace a sus hijos de brujas y que diga, ay, esto es gracioso. Yo, la verdad, no lo concibo, no lo entiendo, a no ser que esa persona jamás le haya amanecido Jehová. Wow. Porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Claro y sí. vamos a ser guiados a las fiestas del Señor, a los cultos,
y vamos a ser guiados a la Santa Cena. Amén. Entonces, esto es más que todo un llamado para todos los televidentes, ¿verdad? Que nos andan viendo, pero quizás alguno dirá, pero yo no soy cristiano, entonces yo tengo tanto derecho para celebrarlo, porque como yo no soy cristiano, yo ni voy a la iglesia, ni asisto, ni soy religioso, entonces sí tengo mucho derecho para celebrarlo, pastor. Creo de que esto Pero también va para ellos. Estamos diciendo que la idolatría es un contacto Claro que sí. para los demonios, Claro que sí. para tener contacto con espíritus de muerte. Claro que sí. Si no quiere tener nada con Dios, pues tampoco obviamente con el enemigo, a no ser que esté loco. Claro que sí. Entonces, este va también un llamado también para ellos, para que se acerquen a Cristo, se acerquen y puedan recibir esa paz que solo Él da, ese amor que solo Él da. Entonces, ¿cómo nos vamos a refugiar en la muerte, en la soledad y celebrar algo que está en contra de la vida, que está en contra de Dios, que está en contra de muchos principios y valores que nosotros todavía tenemos, pastor? Ahorita que estás hablando de esto, me recuerdo del pasaje de Isaías, donde el Señor Jesucristo habla que israelitas hicieron un pacto con la muerte. Wow. Israelitas circuncidados, tú sabes que la circuncisión era una señal de un pacto, donde Dios se comprometía a bendecir la simiente de Abraham circuncidada. Pues muchos circuncidados de Israel se atrevieron a hacer un pacto con la muerte. En la desesperación del juicio que les vino por la rebeldía al Señor, por la idolatría, entonces Dios cortó su fuente. Entonces recurrieron a hacer pacto con la muerte para poder recibir de las tinieblas prebendas, prosperidad, lluvia para las cosechas. Wow. Eso es importante entenderlo. Pero viene Dios y Dios como que dejó que el pueblo hiciera eso, hasta que le llegó la calamidad. Entonces dice Dios, cuando venga esos días de calamidad, yo sé que clamarás a esa muerte. La muerte pues obviamente no te rescatará. Las tinieblas no tienen misericordia. Las tinieblas no dicen, ya este hombre ya lo tenemos alcoholizado por muchos años, ya soltemos, pobrecito. No tienen misericordia las tinieblas hasta que matan. Entonces resulta ser que el Señor dijo, bueno, clamarán a la muerte, al pacto de la muerte, y no habrá respuesta. Entonces clamarán a mí, y yo, dice Jehová, romperé el pacto que hicieron con la muerte. Es decir que si alguien ya hizo un pacto con la muerte, tuvo un problema de contacto espiritista, pues arrepiéntase de una vez, sepa que eso es abominable a Jehová. Y obviamente esas celebraciones que vienen son abominables a Jehová. Si usted ha cometido el error, la imprudencia de tener contacto espiritista, contacto con médiums, contacto con lectura de manos, horóscopos, etcétera, etcétera, en toda la gran gama de colores que existe en el ocultismo, que se arrepienta de todo corazón y Dios romperá todo pacto con la muerte. Amén, amén. Hay gente que llega a tener un contacto con espíritus de muerte que los amenazan por sueños o los amenazan directamente de que si abandonan el espiritismo los van a matar, y por eso mucha gente no sale. Pues sepa que hay un poder que vence la muerte, y dice la Biblia, yo romperé, dice Jehová, ese pacto con la muerte y los bendeciré y los prosperaré. Dios puede cambiarte, Dios puede bendecirte, pero hay que romper, hay que renunciar a ese pacto que se hizo con la muerte a través de símbolos, de objetos, de amuletos, y todo eso destruirlo en el nombre de Jesús. Amén, en amén. la fe en Jesucristo, convertirte, y vas a ver cómo el evangelio mueve una sobrenaturalidad que no te va a dar pesadillas, que no te va a dar intranquilidad, que no te va a llevar al fracaso, sino una sobrenaturalidad que te bendice y que te llena del poder de Dios. Amén. Y te llena de la gloria de Dios y del amor de Dios y de la paz de Dios, y ese es el poder del evangelio de Jesucristo. Claro que sí, pastor. Creo de que ya para ir finalizando el programa, voy a leer lo que dice Lucas 24, verso 5 en su parte B. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces creo que esta es una como llamada de atención, y muchos somos libres para hacer lo que queramos. Para Dios nos dejó ese libre albedrío, pero les llamamos la atención para decir que no celebremos la muerte, de que no busquemos dentro de la muerte al que ya vive, al que nos da la vida y nos da esa vida. Porque alguien puede decir, mire, yo quiero tener contacto con Dios a través del espiritismo. Alguien me dijo por ahí, mira, yo a través de las drogas ya conocí a Jesús, a Buda y a no sé cuántos conoció en esos estados de droga, ¿va? Wow. De estupefacientes. Pero lo interesante es el pasaje que mencionaste. Me gusta mucho. ¿Por qué buscar en métodos
ilícitos que promueven la muerte, ¿por qué buscar al que vive? Y fíjate que quienes estaban buscando entre los muertos al que vive eran discípulas. Claro que sí. Lamentablemente hay muchos discípulos que quieren buscar en la muerte al que vive y eso no se puede. Ahí les enseñaron a romper con tradiciones. Wow. Ahí les enseñaron a romper, porque esa era una tradición. Claro que sí. A romper con la tradición, porque en la gloria del nuevo pacto que se establece en la sangre de Cristo y en su resurrección, ya no caben ese tipo de rituales. Amén. Amén. Lo que cabe ahora es predicar la vida, predicar la sanidad de las almas, la sanidad de los cuerpos, la libertad de demonios, espíritus inmundos que mucha gente hoy en día tiene, consciente o inconsciente. Y poder gritarle a todo el mundo es un tiempo de bendición, Amén. un tiempo de pregonar a Jesús, el que vive, el que perdona, el que restaura, el que regenera. Amigos Amén. televidentes, James, gracias por estar conmigo. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Este es su programa, Las Verdades Como Son. Y quiero invitarle a que venga a la iglesia, ven Señor Jesús, que estamos en la dirección que aparece en pantalla. Visítenos, venga, queremos atenderle y queremos juntos gozarnos con los que se gozan. Dios le bendiga.